Feliz miércoles, hermanos. Gracias por acompañarnos vía Facebook al culto de este miércoles de la iglesia de Dallas Southeast. Esta noche, como lo hacemos todos los miércoles, vamos a tener una meditación de la palabra de Dios. Y el viernes por teléfono, pues vamos a tener el tiempo para orar por las peticiones y todas las peticiones especiales que nos lleguen para el viernes. Bueno, hermanos, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar y comenzar este culto. Oremos. Padre Celestial, en esta noche venimos como pueblo tuyo, Señor, para estudiar tu santa palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe al abrir tu Santa Escritura, Señor, y que podamos ser alentados espiritualmente y que podamos continuar nuestro peregrinaje aquí en la tierra, Señor. Bendice a cada oyente y que la bendición de tu santa palabra pueda llegar a cada alma sintonada en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta noche vamos a hablar de la persecución. En la Biblia tenemos cuatro historias que nos hablan. Bueno, hay más de 4 en la Biblia, pero hay 4 muy significantes que nos hablan acerca de cómo el pueblo de Dios muchas veces va a tener que pasar por persecución. En primer lugar tenemos la historia de Esther, de cómo en el tiempo de Esther, en el tiempo del reinado de Medio Persia, ella con su pueblo, los judíos, estaban en peligro de muerte, y cómo el Señor rescató a su pueblo. Tenemos a Daniel, que en el capítulo 2 de Daniel, él junto con sus amigos está en peligro de muerte porque no puede, el rey quiere matar a todos los sabios del reino y no puede acordarse de su sueño. Tenemos la historia también de los 3 amigos de Daniel en el campo de Dura, en Daniel capítulo 3, donde ellos también están en peligro de muerte porque no se quieren o no quieren arrodillarse y adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. También tenemos una cuarta historia de persecución que la encontramos en Daniel capítulo 6, cuando Daniel, ya viejo, avanzado en edad, es tratado de ser sometido a la ley persa, de orarle al rey por 30 días, y sin embargo él no le adora a nadie ni a un ser humano, sino solamente a Dios 3 veces al día. Y por su devoción a Dios, de orarle a Dios 3 veces al día, pues es echado en el foso de los leones. Así que esas son, yo diría, las 4 persecuciones más famosas que vemos en la Biblia. Las 3 de Daniel y sus amigos, y luego la de la reina Esther. Así que sabemos muy bien esas historias. El punto de esta noche, hermanos, es simplemente me gustaría compartir con ustedes por qué es que, vamos a decir, por qué el pueblo de Dios en estas historias, por qué el pueblo de Dios pasa por persecución. ¿Por qué Dios permite que el pueblo de Dios pase por persecución?
Y déjame compartir en esta noche cuatro razones por las cuales el pueblo de Dios pasa por persecución. Pero déjame enfocarme en la cuarta. Acuérdense, los que están entrando, simplemente está repasando cuatro historias famosas en la Biblia de la persecución, de la historia de Esther, la historia de Daniel y sus amigos en Daniel 2, la historia de los amigos de Daniel en Daniel 3 y la historia de Daniel en su avanzada edad en Daniel capítulo 6. Esas son las más famosas, aunque hay más. Pero me gustaría, fíjate, en Daniel capítulo 6, los que tengan sus Biblias y los que no tengan, pues agarren la Biblia para que el Señor nos hable por medio de ella. Daniel capítulo 6 y el versículo 19, fíjate lo que pasó después de que Daniel es echado en el foso de los leones. Dice, el rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándolo al foso, llamó gritos a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciera daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Luego ordenó el rey que trajeran aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos y sus muertes. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos los huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Y fíjate el testimonio del rey Nabucodonosor, dice él, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Fíjense el testimonio que da Darío y el testimonio no solamente que dio a él, sino a todo el reinado de los medos y los persas, cómo Dios fue glorificado. Así que Dios siempre en la persecución va a ser glorificado. Y en esta noche estamos tratando de contestar esa pregunta: ¿por qué es que Dios permite la persecución a su pueblo? Y la primera razón, déjame compartir contigo que la primera razón es porque es el modo que opera Satanás para silenciar al pueblo de Dios. Tenemos que entenderlos. Si Satanás no te agarra por medio del engaño, a los que no pueda engañar, a los que no pueda, vamos a decir, arrastrar por todos los engaños satánicos de estos últimos tiempos, por todas las maravillas, milagros, prodigios, y como hemos estudiado en Apocalipsis, hasta hace descender fuego del cielo. Si él no puede engañar, si él ni por una presión económica o cualquier tipo de presión, si no puede hacerte cambiar de conciencia o de pensamiento por una presión, entonces el modo que él utiliza, lo último, es
matarte, va a querer tratar de matarte, va a perseguirte para matarte. Así que tenemos que entender eso. Es el modo, la primera razón porque el Señor permite que su pueblo pase por persecuciones, porque es el modo que opera Satanás para silenciar al pueblo de Dios. Fíjate lo que nos dice segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 12, porque de antemano la palabra de Dios nos dice que esto va a pasar. Vamos allí a segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 12, dice lo siguiente. Dice allí, estoy en Hebreos, segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 12, dice, también, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si nosotros queremos serles fieles a Dios, y Satanás no puede engañarnos, y no puede presionarnos a hacer que tengamos miedo, entonces nos va a perseguir. Entonces aquí la palabra de Dios dice, si nosotros queremos vivir fieles a Dios, piadosamente en Cristo Jesús, tenemos que entender que va a haber persecución. La segunda razón es que la persecución hace que nosotros crezcamos en carácter y dependencia en Dios. Las tribulaciones personales que cada uno pasa, pero aquí nos estamos enfocando en la persecución. La persecución hace que nosotros como hijos de Dios crezcamos en nuestro carácter y nuestra dependencia de Dios. Fíjate lo que dice Jesucristo en el libro de San Juan, el capítulo 16, él de antemano dice, de antemano te estoy diciendo, en San Juan 16 y el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el Señor nos dice allí, de antemano te estoy diciendo que al seguirme, va a causar la ira del dragón, la causar, como dice Pedro, al león, a Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Señor dice, te lo he dicho antemano para que en esos momentos tú puedas encontrar paz en mí y que confíes en mí, porque yo he vencido al mundo. Así que tenemos que entender eso, que tenemos la paz en Cristo Jesús y la persecución nos hace crecer y nos hace depender en Dios. Hay otro texto que Pedro nos dijo en Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12. Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12 nos dice lo siguiente, amados, 12 y 13, Primera de Pedro 12 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí Pedro no lo está diciendo simplemente para sonar bien. Estamos hablando de Pedro, que la tradición cristiana nos dice que cuando lo iban a crucificar por testimonio que estaba dando de Jesús, él dijo, no, ser crucificado es mucho para mí. Mi Señor murió así. A mí crucificado boca abajo,
con la cabeza para abajo, porque no soy digno de ser crucificado como mi Señor. Así que él lo que está escribiendo aquí es porque no solamente lo pensaba, sino que en la práctica, en la manera en que él murió, fue notado que lo que pensaba era lo que actuó. Y lo vuelvo a repetir aquí en Primera de Pedro 4 y el versículo 13, que dice él: al contrario, debemos de gozarnos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Esa es la segunda razón. Hay una tercera razón, hermanos, y es que la persecución traza una línea de demarcación entre el pueblo de Dios y los enemigos de Dios. Cuando la persecución viene, se marca muy bien quién es el que está con Dios y quién está en contra de Dios. En este mundo que vivimos, estamos en territorio babilónico. Para usar, vamos a decir, la experiencia de Daniel y sus amigos. Nosotros estamos y así es correcto, porque al final Dios llama a los rebeldes como Babilonia. Llama al poder satánico Babilonia. Nosotros estamos en Babilonia. Y viviendo en Babilonia tenemos el peligro de asimilarnos a Babilonia, a pensar igual que Babilonia, a tener la misma perspectiva de Babilonia. Y entre más duramos en Babilonia, más nos vamos a parecer a Babilonia. Pero la persecución viene para marcar una línea, para dar una demarcación entre el pueblo de Dios y los enemigos de Dios. Así que tengamos eso en mente. La tercera razón es porque el Señor permite para que haga una demarcación, una línea de demarcación entre el pueblo de Dios y entre los enemigos de Dios. Ahora, la cuarta razón por la cual el Señor permite la persecución es porque la persecución en realidad, hermanos, les sirven los propósitos del Señor para hacer crecer su reino aquí en la tierra. El Señor permite la persecución para hacer crecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Vamos a ver varios textos de estas 4 historias iniciales que te presenté al principio. La primera en Esther. Ve conmigo a Esther, el capítulo 8 y el versículo 17. Esther 8 y el versículo 17. Después de que los judíos son librados de este decreto de muerte, fíjate lo que pasa. En cada provincia y en cada ciudad a donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Después de que el Señor permitió este decreto en este imperio, en todas las provincias y en toda la ciudad, que se había mandado un día especial y una hora especial para matar a todos los judíos, y después de cómo Dios intervino para salvar a su pueblo, muchos se hicieron a la religión judía, se añadieron al pueblo de Dios. Así que la cuarta razón sirve para los propósitos del Señor, para hacer crecer el reino de Dios aquí en la tierra. Vemos también que en Daniel, el capítulo 2, después de que el sueño de Nabucodonosor es interpretado,
Fíjate lo que pasa en Daniel 2 y el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel, imagínate, y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. Imagínate, Nabucodonosor fue terco, bien testaduro para reconocer a Dios, pero aquí él tuvo el primer encuentro con Dios acerca del Dios de Daniel. Pero vemos también que en Daniel 3, después de que Dios libera del horno de fuego a los tres amigos de Daniel, en Daniel 3 y el versículo 29 dice, por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Imagínate, se fue al otro extremo, y su casa convertida en estercólero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Imagínate, todo el imperio babilónico supo del rey de Sadrach, Mesach y Abednego. La persecución trae honra y gloria a Dios. El evangelio, el reino de los cielos avanza más como nunca antes. Por eso la escritura dice que será predicado el evangelio en todo el mundo y luego vendrá el fin. Y la persecución va a ser ese vehículo para que se predique. En Daniel capítulo 4, cuando el rey Nabucodonosor por 7 años está como loco, como un animal, después de que regresa de esa locura, da esto en Daniel 4, este testimonio, Daniel 4 y el versículo 37, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Así que vemos otra vez allí cómo el nombre de Dios es glorificado. En Daniel capítulo 6, el versículo 26, lo mismo, después de que Daniel sale del foso de los leones, dice el testimonio del rey Darío, porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, su reino. Bueno, el versículo 26 del principio, de parte mía es promulgada esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Imagínate, en todo el imperio Medo-Persia con todas esas provincias y gobernadores a su mando. Y sigue diciendo, porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Vemos, hermanos, que en estas 4 historias el Señor siempre es glorificado, la honra y la gloria siempre la recibe. Por eso uno de los padres de la iglesia, Tertuliano, se le conoce por decir la frase que la sangre de los mártires era el semillero del evangelio, porque entre más gente en esa época moría por causa de Cristo Jesús, el testimonio que ellos daban, por eso la palabra mártir significa el testigo, el testimonio que ellos daban acerca de Dios era mucho más para que avanzara el evangelio. Si moría un cristiano, se convertían 100. Así era. Era un semillero, porque veían que estos están dispuestos a morir. Hay algo. ¿Quién hace eso? Y sin embargo,
veían el testimonio y muchos se convertían a la fe cristiana. La persecución, el Señor la permitió con la iglesia primitiva, lo podemos ver en Hechos, el capítulo 8. Esa iglesia primitiva que estaba mucho tiempo en el aposento alto y tenían miedo. El Señor permitió la persecución para que salieran de sus cuevas y fueran a predicar. El versículo 8 de Hechos dice: y Saulo consentía, versículo 1, en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Fueron perseguidos. Dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos por la persecución iban por todas partes anunciando el evangelio. Hay una persecución en Jerusalén y tienen que escapar por sus vidas, pero se van por Judea y por toda Samaria, y por todas partes donde pasan se predica el evangelio. Así que podemos ver que el Señor aprovecha la persecución para que su evangelio pueda ser predicado en todas partes, hermanos. Nosotros sabemos como adventistas del séptimo día que la profecía de Apocalipsis 13 se va a cumplir porque es lo que el Señor nos dice de antemano, y que va a venir una persecución global, universal, para todo el pueblo de Dios en toda la tierra. Va a venir. No hay duda en cuanto a eso. Algunos hermanos van a morir, van a ser encarcelados, van a sufrir privaciones, escaseces. Pero hermanos, si morimos, acuérdense que solamente vamos a estar durmiendo. Y lo siguiente que vamos a ver es Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos. Esa es la esperanza del cristiano. Así que no debemos de dejarnos intimidar por el enemigo, porque ese es el modo de operación del enemigo. Si no te engaña, te presiona, y si no te presiona, te persigue. Pero el pueblo de Dios no se va a dejar intimidar, porque el Señor es más poderoso. Y vamos a ver en la serie Los Sábados que el Señor va a pelear por nosotros. Lo vamos a seguir estudiando, que el Señor va a seguir estando con su pueblo y va a defender a su pueblo. Así que si el Señor Jesucristo me dijera a mí: mira, Carlos, yo gano más gente si tú mueres, ¿qué le voy a decir al Señor? Si el yo morir significa, es un ejemplo, ¿ok? Significa que muchos van a venir al reino de los cielos. Señor, pues que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Entonces, hermanos, esas son las 4 razones por las cuales el Señor permite la persecución al pueblo de Dios. Sí, y tenemos que entender, no le tengamos miedo a la muerte. Por eso en Apocalipsis 1, la primera cosa que el Señor le dice a Juan es: yo soy el alfa y el omega, yo estoy en control, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte, yo estoy en control, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos.
no hay nada que temer, hermanos. Es el modo de operación de Satanás. Es la manera en que él opera. Dios no fuerza, pero él sí. Y él tortura para hacer cambiar tu mentalidad, tu perspectiva, tu fe. Pero Dios no. Pero tenemos que confiar en Dios. De que pase lo que pase, hay que tener en cuenta que el Señor está con nosotros. Déjame terminar. Quiero terminar con algo que nos dice Pablo en Romanos, el capítulo 8 y el capítulo 8 de Romanos, y dice el versículo 17, dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es lo que es un hijo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y sigue diciendo, si es, ¿qué le va a pasar al hijo de Dios? Si es, ahí está poniendo una condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos, viene la persecución, ya vimos los textos, el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Viene la persecución. Si uno decide pasar por esa persecución, porque Satanás viene a cambiar tu mente, a cambiar tu fe, y va a tratar de torturarte y perseguirte y hacerte cambiar de idea. Pero ahí dice, si tú decides padecer con Cristo Jesús, eres heredero. Ahora, cuando sufres, no sufres solos. Por eso te está diciendo ahí, el Señor está contigo en el sufrimiento. Si es que padecemos juntamente con Él, no vas a estar solo, vas a padecer juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No sufrimiento, no recompensa. No sufrimiento, no glorificación. Hay una condición que la ha hecho muy clara el Señor en cuanto a la persecución. En cuanto a la persecución, el Señor dice, si padeces juntamente contigo, porque no te voy a dejar, yo voy a estar ahí contigo y tú vas a sufrir conmigo. Pero juntamente conmigo, tú también vas a ser glorificado conmigo. Eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y lo que está diciendo allí, hermano, no es poca cosa. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Sabes lo que el Señor recibe? El Señor Jesucristo recibe como herencia por su sacrificio por nosotros. El libro de Apocalipsis te lo dice. Todo el poder, eso el Señor lo va a compartir con nosotros. No es poca cosa. La recompensa del Señor es mucho más grande. Por eso el versículo 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El tiempo de angustia, el tiempo de tribulación, de aflicción, es una astilla en la existencia del ser humano. Porque del Hijo de Dios, perdón. Porque el Hijo de Dios va a vivir por la eternidad. Y el momento de persecución o de tribulación o de aflicción es una astilla insignificante a un ser, un Hijo de Dios que va a vivir por la eternidad.
insignificante. Así que lo que el Señor permita que venga a nuestras vidas, no tengamos temor porque Dios está con nosotros. Y el Señor dice, si juntamente padeces conmigo, juntamente vas a ser glorificado. Por eso, hermanos, y si seguimos leyendo, nos dice allí que somos más que vencedores por Cristo Jesús. ¿Quién nos va a separar de su amor? Nada. Seguimos leyendo el libro del capítulo 8. Nos dice que nada nos va a separar de Cristo Jesús, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si el Señor te pide a ti, o no me pide a mí, yo voy a ganar mucha gloria si permito que mueras, porque así voy a agarrar más gente para mi reino. ¿Qué le podemos decir al Señor? Si la persecución hace crecer el reino de los cielos en toda la tierra, y lo va a hacer, la persecución va a hacer que se predique el evangelio en toda la tierra, entonces ¿por qué no? Entonces ¿por qué no persecución? Que venga. Cuando Dios lo permita, hermanos, como dice Pedro, gocémonos. Gocémonos. Porque Pedro dice, porque somos participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, Pedro no se sintió digno de morir como su Señor crucificado, sino él dijo, no, boca abajo, no soy digno. Hermanos, que Dios nos ayude a que nuestra fe sea fortalecida. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Aquí, que esté aquí la palabra de Dios, para que no nos deprimamos. Fíjate las tres cosas que están sucediendo hoy en día. De salud física con este COVID-19. Hay una cuarentena mundial. La tercera cosa, un problema económico mundial que está. 17 desempleados solamente en Estados Unidos hasta el día de hoy. 17 millones de desempleados. Hermanos, estaba escuchando las noticias que el problema de la salud mental, hay tanta gente que se está suicidando porque están perdiendo sus trabajos. Es un nuevo tipo de vida y la gente no halla la salida de la situación. Pero el pueblo de Dios tiene la palabra, hermanos. Esto aquí resiste todo, porque esto es sobrenatural, es Dios. Es Dios en nosotros, la manera en que Dios viene a estar en nuestras vidas y nos protege de todo lo que esté pasando alrededor de nosotros. Es tiempo de aferrarnos a la palabra de Dios, a estudiarla y creerla y no dejarnos intimidar por el diablo. La persecución viene cuando, no sé, hay hermanos en diferentes países que están sufriendo. Pero cuando llegue a Estados Unidos, cuando llegue aquí, es porque el Señor está cerca de venir. Así que tenemos que estar firmes. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche, gracias, Señor, por que tenemos estas historias bíblicas
que nos dan, Señor, esperanza y confortación de que la historia de este mundo está en tus manos y tu recompensa, tus promesas son mucho más grandes de lo que pasemos aquí en la tierra. En la eternidad vamos a mirar para atrás y vamos a ver que lo que pasamos no fue nada comparado a lo que tú tienes reservado para cada uno de nosotros. Que tus recompensas, la vida eterna y todo lo que no puede concebir nuestra mente humana limitada, lo que tienes preparado para nosotros, no se compara a las aflicciones, tribulaciones, aflicción, persecución que pasará tu pueblo en estos últimos días. Ayúdanos a ponerte siempre en primer lugar, Señor, y a llenar nuestras mentes, nuestras almas de tu palabra para poder resistir al enemigo, sus presiones y el modo en que él opera. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu siga guiándonos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, que pasen una feliz semana y el viernes nos vemos en el culto de oración por teléfono y los invito para este sábado. Continuamos en la serie hacia el Hermagedón a las 11 de la mañana, tiempo del centro. Dios les bendiga, que pasen una bonita semana. Hasta luego.